Bienvenidos amigos, hermanos, por estar con nosotros conectados. Gracias por orar con nosotros. Y bueno, qué bueno saber que tenemos una familia, hermanos por distintas partes del mundo que están orando, que están apoyando este ministerio para poder predicar la palabra de Dios. Y bueno, es lo que Dios nos mandó a hacer, predicar la palabra de Dios. Y predica bien la palabra de Dios. Así que gracias por orar por nosotros y poder cumplir ese mandamiento, de predicar bien la palabra de Dios. Bien, estamos en 2 de Corintios, vamos a tener una lectura en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 24. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 24. Y dice así la palabra de Dios: Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura de hoy. Y como siempre en nuestra oración es que Dios nos ayude a llegar hasta ahí, ¿verdad? Hay mucha información. Lo bueno es que queda grabado, como hablamos hoy. Y bueno, la hermana que tiene alguna duda puede volver a ver la grabación para informarse, o si tiene una duda, ¿verdad? Poder evacuarla a través de la grabación. Así que bueno, el tema que vamos a tratar es: Pablo niega la acusación en su contra. Pablo niega la acusación en su contra. Acuérdense que Pablo se está defendiendo su ministerio. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Y bueno, y él está defendiendo, él está como ese abogado que está en un tribunal poniendo pruebas, ¿verdad? Para que entendieran los corintios que Pablo había sido acusado de, bueno, que él había prometido ir y no fue. Entonces Pablo se está defendiendo de las acusaciones de los corintios. Y Pablo apela a su conciencia, como vimos el domingo pasado. Sabía que se había conducido delante de los corintios sencillamente y con sinceridad de Dios. Se esforzó en mostrar el carácter de Dios a los hermanos para que ellos tuvieran una referencia de cómo es Cristo. Acuérdense que el fin de Pablo y el fin nuestro aquí en la tierra es mostrar cómo es Cristo. No mostrar cómo es Gustavo, no mostrar como iglesia cristiana o nuestra religión. Es mostrar cómo es Cristo. Y nosotros somos los responsables, como vimos hoy en la Santa Cena que tomamos, somos los seleccionados para eso. Seleccionados para mostrar cómo es Jesucristo. Y Pablo lo pudo hacer, ¿verdad? Se condujo de acuerdo a la sabiduría de Dios, no a la sabiduría de este mundo. ¿Cómo se condujo Pablo? Lleno de gracia, la gracia de Dios. Versículo 12. Es lo que nosotros debemos de hacer acá en Durazno. Pablo siempre escribió a los corintios para esto, para que se condujeran sabiamente en el mundo, con una limpia conciencia, como andaba él. Él andaba con una limpia conciencia. Versículo 13. ¿Nosotros cómo andamos? ¿Con una limpia conciencia? Por eso Pablo le dice que ellos debían sentirse orgullosos que un apóstol enviado por Dios se preocupara por ellos, para que ellos pudieran ser mejores creyentes. En vez de estar criticando y murmurando, tenían que estar dándole gracias a Dios. Gracias, Padre, porque tú mandas a tu siervo a que nos predique, que nos enseñe. Qué bueno eres tú. Pero ¿saben qué? Como ellos estaban criticando, no estaban dando gracias por su siervo, sino que lo estaban criticando. Entonces, ver la dedicación de Dios que tenía con ellos, con los corintios, y si ellos obedecían a Dios, también Dios lo iba a recompensar. Como Pablo y su equipo iba a ser recompensado en el día del Señor. Versículo 14. Todo el esfuerzo que hacemos aquí en esta ciudad, nosotros como cristianos sirviendo a Dios, no esperemos que en este mundo los hombres nos recompensen. La recompensa viene del cielo. Ajá.
Así que muchas veces nos cansamos, muchas veces renegamos, nos cansamos, pero tenemos que pensar, la recompensa no viene en este mundo, la recompensa viene después, ¿verdad? Por eso Pablo quería ir a estar con los corintios para que recibieran favores que no merecían, la gracia de Dios. De parte de Dios y de parte de ellos también, de parte y de Pablo, ¿verdad? Versículo 15. Esto era lo que Pablo pensaba, era salir de Éfeso e ir a los corintios camino a Macedonia, pero no aconteció así, no pudo ir a los corintios, sino que siguió a Macedonia. Y ahí los falsos creyentes comenzaron a criticar a Pablo. ¿Viste que Pablo no es creíble? Dijo que iba a venir y no vino. ¡Qué horrible! ¿Viste? Pablo es un mentiroso. Y así, ¿verdad? Y es lo que hace el enemigo. Acusa. El acusador. Es lo que se dedica al diablo. Satanás. Obviamente que Satanás no va a venir en persona. Va a mandar a sus hijos, ¿verdad? A los falsos cristianos a criticar a los verdaderos cristianos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el Hijo de Dios, si tiene un problema con el hermano, ¿qué tiene que hacer? Ir y hablar con el hermano. Que es lo que manda Mateo 18. No salir a hablar del hermano. Entonces, vemos que cuando un falso cristiano se demuestra también con sus hechos, va a criticar. En vez de ir al hermano y decirle, mira hermano, tú estuviste mal, pecaste contra mí, o hermano, mira, yo he pecado contra ti. Es espontáneo, ser espontáneo. Es lo que vimos el domingo pasado. Entonces ahora Pablo comienza a defender y comienza a decirle por qué él no era una persona deshonesta. ¿Por qué no lo hizo según la carne? Él no sirvió según la carne. Pablo era un hombre que era guiado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque escuchaba el Espíritu de Dios. Él no se guiaba por emociones, no se guiaba por sentimientos, no se guiaba por la carne, sino que él era un hombre espiritual, como somos nosotros. Somos nosotros, también somos iguales. ¿Entiendes? No, pero ellos son apóstoles. Sí, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia tiene un apóstol con nosotros? ¿No somos seleccionados por Dios? ¿No somos enviados a representar a Cristo? Y era lo que estaban haciendo ellos. ¿Se entiende? Y es lo que tenemos que hacer nosotros aquí en la tierra. Ser representantes de Dios y escuchar a quién. A lo que yo pienso, a lo que yo creo, a los sueños, a papá, a mamá, a mi hijo. ¿A quién tengo que escuchar yo? A la voz del Espíritu. ¿Y dónde me lleva el Espíritu? A la palabra de Dios. Entonces Pablo era un hombre que se conducía de acuerdo a lo que Dios le agradaba. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No escuchar a falsos apóstoles, a falsos cristianos. Versículo 17. Entonces es una evidencia cuando una persona está escuchando a falsos maestros por su manera de hablar, su manera de conducir, su manera de dar, su manera de interpretar la Biblia. Están mostrando que está siendo dirigido por un falso o a alguien que tuerce las escrituras. ¿Se entiende? Y acá vemos que a los corintios les estaba pasando eso, que estaban siendo incitados a ir en contra de Pablo. ¿Y quién fundó la iglesia de Corintios? Pablo. Segunda de Corintios 1.18. Segunda de Corintios 1.18. Más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Pablo lo que hace es poner a Dios como su testigo. Dios es testigo. ¿Está? Si dudaban de él, bien, ¿podemos dudar de los hombres? Sí, claro que podemos dudar de los hombres. Pero de Dios no podemos dudar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, ¿verdad? Bueno, ¿ustedes pueden dudar de lo que yo estoy diciendo? Sí, pero no pueden dudar de lo que dice la Escritura. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. No podemos dudar de lo que Dios me está enseñando. ¿Yo me equivoco? Sí, los hombres nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. La Biblia destaca la fidelidad inquebrantable de Dios. No se cambia, es inquebrantable, no se cambia, no es según como esté, si nosotros obedecemos, si nosotros somos bonitos, si nosotros nos humillamos, Dios siempre permanece fiel. Dios es fiel y lo demuestra a través de su amor constante, su perdón constante, el cumplimiento de sus promesas y su protección. Dios es fiel. Por eso Pablo apela ¿a qué? A la fidelidad de Dios. Su fidelidad no depende de nuestras acciones, sino de su propio carácter. El carácter de Dios es fiel. A veces dudamos de Dios, ¿saben por qué? Porque pensamos que Dios es como nosotros. Y Dios no es como nosotros. Dios es fiel, es inquebrantable.
Nosotros somos infieles. Él no es infiel. Segunda de Timoteo 2.13. Segunda de Timoteo 2.13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Dios no se puede negar a sí mismo. Él dice que es fiel y nosotros vamos a morir y vamos a ir al cielo y vamos a estar con Él y Dios va a seguir siendo fiel. Lamentaciones 3, 22 al 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana. ¿Por qué no han decaído la misericordia de Dios? ¿Por qué la gracia de Dios está siempre con nosotros? ¿Por qué? Porque grande es su fidelidad. Dios es fiel. A pesar de lo malo que nosotros somos, Dios no es como nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3.3. Segunda de Tesalonicenses 3.3, perdón. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Acá tenemos un versículo que también, como dije hoy, tenemos que aferrarnos a la Escritura. Muchas veces escuchamos a cristianos orar, o muchas veces escuchamos muchas denominaciones que hablan más de Satanás que de Dios. Que Satanás esto, que Satanás aquello, que Satanás esto. Ojo con Satanás afuera. Sí, ojo, hay que tener cuidado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo ando confiado en Dios? Porque Dios es fiel. ¿Qué prometió Dios? Que Él me va a fortalecer y Él me va a proteger del maligno. Mi deber es no estar dormido, estar atento, velar, orar, ¿verdad? Porque nuestro adversario el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mi tarea es estar atento, pero no andar con miedo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Él dice que me va a proteger del maligno. El maligno dice que no me puede tocar. El maligno no me puede poseer. Soy de Él. ¿Lo creemos? Bueno, cuando andamos, ¿qué demostramos? Miedo al mundo. Cuando escuchamos las mentiras de este mundo, de los informativos, tantas mentiras que nos dicen, y tantos falsos creyentes o gente que predica y tuerce las escrituras, y salimos como, qué horrible, ¿viste que va a pasar esto? ¿Viste que va? Hermanos, Dios es fiel. Dios nos va a cuidar. Dios nos va a cuidar. Y nos va a proteger hasta su venida. Cree en el Señor. No crean en los hombres. No creas en lo que dicen los hombres. Cree en la palabra de Dios. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Sí, pero vos sabés el pecado que yo hice, ¿no? Dios dice que sus hijos confiesan el pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Va a venir Satanás y te va a acusar, te va a decir, ay, tú eres un cristiano, hiciste tal cosa, y hablaste tal cosa, pensaste tal cosa, vos no sos un cristiano. Y ahí nos aferramos a la palabra de Dios. Como lo hizo el Señor para vencer a Satanás. En Cristo está Satanás. En Cristo está Satanás. Dios es fiel y justo para perdonar todos los pecados. Entonces, ¿a qué nos aferramos? A que Dios es fiel. Nosotros no somos fieles. Él es fiel. Por eso, hermanos, debemos siempre incitar a las personas a que depositen su confianza en Dios. No en una iglesia, no en un pastor. ¿Por qué? Porque las iglesias fallan, los pastores fallan, pero Dios no falla. Por eso cuando nuestros hermanos salen a predicar el Evangelio, no salen a predicar iglesia, no salen a hablar de una denominación, ni cómo nosotros tenemos una buena doctrina. Nosotros salimos a hablar de Jesucristo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Jesucristo es fiel. La iglesia, sí, pero la iglesia fallan, sí, pero Jesucristo es fiel. Las iglesias fallan, los hombres fallan, sí, porque la iglesia se compone por hombres y mujeres, pecadores, perdonados, pero somos pecadores que fallamos. Entonces no hay una iglesia perfecta. No hay cristianos perfectos. El único perfecto es Jesucristo. Entonces todos nosotros lo que hacemos es apuntarlo a Él, a que lo miren a Él. Pero como sus seguidores debemos ser personas confiables, que ya vimos el domingo pasado, ¿verdad? De palabra, como Pablo nos enseñó el domingo pasado, Dios nos enseñó, y Pablo le estaba enseñando a los corintios. Pablo dice, yo cuando digo sí, no es para decir no. Y cuando digo no, no es para decir sí. Dios lo sabe cómo soy yo. Y mi conciencia no me acusa. ¿Se dan cuenta? Dios lo sabe. Aunque ustedes me critiquen, yo no soy así como ustedes están diciendo. Yo no estoy así. Yo estoy en lo correcto. Mostrando una idea de cómo es Dios y explicando
¿Cómo nosotros debemos de ser? Tenemos que ser, sí, sí. Esto ya lo vimos el domingo pasado. No quiero seguir profundizando con el tema de la conciencia, pero para que vean cómo Pablo repite y repite. ¿Por qué lo repite? Porque es importante, para que no lo olvidemos. Segunda de Corintios 1:19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Sí en él. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Ese Dios que predicaba Pablo, el equipo de Pablo, y hasta los mismos corintios que eran fiel a Dios, eran personas confiables en lo que ellos predicaban, eran personas confiables, ¿verdad? Entonces lo que Pablo está diciendo, bueno, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, nosotros que fuimos a hacer cuando estábamos con ustedes, Corintios, a predicarle a Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí en la ciudad de Durazno? Predicarle a Jesucristo, hablar de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Por mí, Silvano y Timoteo. Vemos que no solamente Pablo. Pablo, como siempre hablamos, tenía su equipo. El ministerio no es uno solo, ni dos personas, es un equipo, ¿verdad? De personas que aman al Señor y aman al prójimo. Es simplemente eso, que se sacrifican por Dios, por el reino de Dios y por el prójimo. Entonces, cuando dudamos de la palabra de Dios, estamos dudando de la fidelidad de Dios. Cuando dudamos de la palabra de Dios, estamos poniendo en juicio la fidelidad de Dios. Y eso se llama ¿qué? Incredulidad. Incredulidad. Y es lo contrario a la fe. Y si es lo contrario a la fe, ¿a Dios le agrada? No, es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. ¿Y qué hace Satanás? ¿Qué fue lo que hizo Satanás en el huerto? Hacer dudar de la palabra de Dios a Eva. ¿Qué intentó Satanás hacer al Hijo de Dios cuando lo tentó? Hacer dudar de las Escrituras. ¿Cómo Satanás nos tienta a nosotros? Haciendo dudar de las Escrituras. Satanás no ha cambiado, su estrategia no ha cambiado. Nosotros debemos de mirar a Cristo y aferrarnos a las promesas de Dios. Entonces somos tentados a dudar de la palabra de Dios. Nuestra carne se guía por lo que ve y toca, no por la fe. Fue lo que le pasó a Tomás, ¿se acuerdan que vimos el viernes? Que si yo no toco y yo no lo veo, yo no voy a creer. Así es nuestra carne. Si yo no toco, si yo no veo, no voy a creer. ¿Y sabe qué es eso? Incredulidad. Porque nosotros no nos guiamos por lo que vemos ni por lo que tocamos, sino que nos guiamos por la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que eso no lo he visto, pero estoy convencido que es cierto. Y eso es fe. Satanás va a venir y va a decir, ¿será así? ¿Será? Verá que no es tan así. Eva, no es tan así. Jesús, tirate del pináculo del templo. Dios dice que te va a venir a recoger. Sus ángeles le va a mandar. ¿Se dan cuenta? Siempre haciendo dudar de la palabra de Dios. Nuestra carne también se guía por lo que ve y por lo que toca, no por la fe. La carne y Satanás son enemigos de la fe y tenemos que combatirla, ¿verdad? Y para vencerlo hay que creer en la fidelidad de Dios. Si dudamos que Dios es fiel, que la palabra de Dios es inquebrantable, ahí es donde caímos en pecado. ¿Por qué? Porque dudamos. Cuando una persona duda de Dios, duda de las Escrituras. No, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Entonces es algo, ¿verdad?, que no se entiende. ¿Qué libro habla de Dios? La Biblia, ¿verdad? Y si creemos en Dios, debemos creer en su palabra, la palabra de Jesús. La Escritura muestra que Él es responsable, que Él responde con paciencia, comprensión y una invitación a acercarse a Él en lugar de alejarse. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios por nuestra incredulidad, cuando dudamos de la palabra de Dios. Pero Dios no se aleja, Dios siempre está. Dios siempre está. El Espíritu Santo se contrista dentro de nosotros, pero Él está. Él no se fue. Entonces, la Biblia ofrece para nosotros palabra de consuelo, palabra de seguridad, fortaleza en los momentos que tenemos incertidumbre. Es la Biblia.
Marcos capítulo 9, versículo 24. Marcos 9, 24. Responde a la sinceridad y a la lucha interna. Responde a la sinceridad y a la lucha interna. ¿Se acuerdan del pasaje que el Señor va a sanar a un hijo y el padre dice, creo, ayuda a mi incredulidad? ¿Crees esto? Le dijo el Señor. Y el hombre dice, ay sí, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser sincero al Señor. Orar con sinceridad. Y si ve que nos falta fe, decirle, Padre, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Pido fortaleza en el medio de la duda. Dame fuerza en el medio de la duda. No quiero, Señor, defraudarte. Juan capítulo 20, versículo 27. Juan 20, 27. Muestra la ternura de Jesús ante el escepticismo. Y dijo Tomás, y esto es lo que hablamos hoy, y dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Se dan cuenta? Los creyentes no necesitamos tocar ni ver. Nosotros nos guiamos por la fe inquebrantable, la fe que la palabra de Dios es inquebrantable. Josué 1.9. Josué 1.9. Ofrece una promesa de valentía y compañía. Josué 1.9. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo. No te desanimes. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vaya, nosotros, el Señor está dentro de nosotros. Ellos lo tenían al lado. Nosotros tenemos el privilegio de que Cristo está dentro de nosotros. Porque somos el templo del Espíritu Santo. Dios está dentro de nosotros. Y donde vamos nosotros, Dios va con nosotros. Porque está dentro. Proverbios 3, 5 al 6. Anima a confiar profundamente en el Señor. Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor de todo tu corazón. No un poquito. No mucho y lo que veo y voy ahí. No, no, no. O confía en el Señor o no confíes. Y la Biblia nos manda que confiemos de todo el corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Allanará tus sendas. Isaías 41.10. Isaías 41.10. Una reafirmación del apoyo divino. Somos apoyados por Dios. Tenemos el respaldo de Dios. Tenemos la fuerza de Dios. Tenemos el poder de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Isaías 41.10. No temas, porque yo estoy contigo. O sea, cuando yo temo, ¿qué estoy diciendo? Dios no está conmigo. Y Dios le dice a su pueblo, por medio del profeta, no teman, yo estoy con ustedes. Cuando nosotros dudamos, ay Señor, qué horrible, ves ahí en la calle, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, y si me ponen un palo en la rueda de la bicicleta y me caigo, y si me miran mal, y muchas veces andamos con más miedo de lo que va a pasar en la calle. Cuando andamos así, ¿saben qué estamos diciendo? Dios no está conmigo. Dios me abandonó. Dios no es fiel. Dios es un mentiroso. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Él nos da la fuerza para seguir. El Espíritu Santo que vive en nosotros es el poder que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Se dan cuenta? Él es el que nos da la fuerza. Siempre te ayudaré. No dice, bueno, te voy a ayudar cuando andes bien. No, no, no. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué palabra, ¿verdad? De aliento. Qué palabra para que nuestra fe crezca. Para que no dudemos de la fidelidad de Dios. Y Pablo no dudaba de la fidelidad de Dios. Por eso él dice, bueno, está bien que duden de mí, pero no duden de Dios. No duden de su palabra. Por eso como creyentes debemos tener cuidado, predicamos y enseñamos la palabra de Dios, porque todos nosotros somos maestros de la palabra de Dios, porque la tenemos que enseñar y vivir. No solamente el que enseña atrás del púlpito, sino cada cristiano es un maestro de la palabra, porque estudia la palabra, fue lo que el Señor mandó, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos. Son discipulados para ser discípulos. Y cada uno de nosotros tenemos que enseñar la palabra. Pero cuando nosotros enseñamos la palabra y no la vivimos, ¿saben lo que estamos haciendo? Siendo hipócritas. Siendo hipócritas. Y mostrando que Dios no es fiel. Decimos una cosa y hacemos otra.
que Dios no cumple su palabra y que dudamos de su palabra. Está preciosa la Biblia. Es un libro que tiene arqueología, tiene historia, como lo enseñan en el liceo, ¿verdad? Un libro de historia, un libro que tiene filosofía, tiene tantas cosas la Biblia, pero para nosotros es la palabra de Dios inquebrantable. Para el cristiano es la palabra de Dios inquebrantable y que Dios la va a cumplir. No podemos dudar. Y si no dudamos, la vivimos. Si no dudamos, la vivimos. ¿Cómo vamos a llevar a otros a Cristo si nosotros vivimos dudando del poder de Dios? Pasa cualquier cosa en este mundo, cualquier cosa que nos pasa, y lo primero que hacemos es dejar de confiar en Dios. Me pasa lo que sea y dejo de servir a Dios. Parece que estamos esperando que pase cualquier problemita para no hacer la voluntad de Dios. ¿Y eso qué es? Que no estoy confiando en que Dios es fiel. En vez de aferrarme a los mandamientos de Dios, a la promesa de Dios y cumplir. Andá y predicar el Evangelio. Ah, no, pero viste que no, hoy no tengo ganas, hoy no me gusta. Bueno, a ver, ¿dónde está el viento? Ah, no, hoy no. ¿Se entiende? Ponemos cualquier pretexto para no servir a Dios. Pero hay que hacer algo para el mundo, hay que trabajar y hay que pararnos allá arriba en la montaña y estar 8 horas allá arriba en la montaña, duro de frío. Tengo que ir porque todo queda bien con el patrón. Tengo que ir. Bien, y cuando tenés que hacer algo para Dios, ¿tenés la misma disposición? Siendo que Dios es inquebrantable, el Dios que predicás, el Dios que le cantás, el Dios que hablás a tus compañeros, y cuando tenés que hacer algo para Dios, ¿qué haces? ¿Lo mostrás? ¿Mostrás esa fe en tu Señor, que te cuida, que te protege, que te va a sustentar? Hermanos, pasa cualquier cosa, lo digo porque a mí me pasa. No es algo que le pasa a ustedes, sino a mí también. Me pasa a mí, ¿verdad? Tengo cualquier problemita y bueno, voy a tener que dejar de predicar, voy a tener que dejar esto. Y bueno, Señor, vamos a tener que entender. Y nos sentamos a hablar con mi esposa y mi primer trabajo es predicar la palabra. El segundo trabajo es el trabajo secular. ¿Se entiende? Entonces debemos de aferrarnos a las promesas de Dios. ¿Es cierto que Él me sustenta? Bueno, voy a esperar. Y ahí otro, Señor, vos dijiste que me iba a sustentar. Y ahí aparece como Elías cuando estaba escondido, ¿se acuerdan? Miento, cuando Elías sale, Dios lo manda que se vaya al desierto. Y Elías obedece, se va. Y Dios manda a los cuervos a darle de comer. ¿Ah? Y él fue y obedeció. Al desierto. Pero no hay agua, no hay comida, Señor, no hay nada. Vos andá al desierto. Y ahí fue. Y ahí Dios lo cuidó y lo sustentó. El pueblo de Israel tuvo 40 años en el desierto. No había nada. Nada. Y Dios le dio la comida, le dio el agua. No se enfermaron. Le daba la ropa. ¿Se entiende? Los calentaba con la nube de fuego. Y le daba sombra con la nube de día. Para que tuvieran sombra. Todo. Dios no le dejó faltar nada. ¿Y por qué nosotros somos como Israel? Acuérdense que mirar a Israel es mirarnos a nosotros. No mirar a Moisés ni mirar... Porque siempre nos queremos comparar con Moisés, nos comparamos con Josué, nos comparamos con David porque venció al gigante. No, nosotros somos los rebeldes. Los rebeldes que nos quejamos, que murmuramos, que nunca estamos conformes, que estamos diciendo, bueno, dejo de congregarme, dejo de leer, dejo de orar con mis hermanos. ¿Por qué? Porque así somos, rebeldes. Nuestra carne es rebelde. Y Pablo mostró con sinceridad, ¿verdad? Que por eso Pablo dice que Silvano es Silas, Silvano es la misma persona en la Biblia, y Timoteo no anduvieron así entre ellos, entre los corintios. Pablo le está haciendo recordar el testimonio de ellos. ¿Cómo me conduje yo con ustedes? ¿Cómo anduve con ustedes? ¿Qué les enseñé a ustedes? ¿No les enseñaba y no lo vivía? Dios es testigo de lo que yo hice y ustedes son testigos de lo que yo hice. ¿Por qué ahora dudan de mí? ¿Ustedes me conocen? 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Acá vemos un fundamento acá en este versículo, que Dios nos muestra de Él, de su persona. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Todas, no dice algunas, son todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Amén quiere decir así es o así sea.
No hay duda de esto, no podemos dudar de las promesas de Dios. Pero lo lamentable, ¿sabe qué? Que somos como los corintios. Dudamos de las promesas de Dios. Dudamos de Dios y su palabra. Por eso Pablo le trae a la memoria todo lo que él le enseñó y todas las promesas de Dios para que no duden. Cuando nosotros no dudamos, traemos gloria a Dios. Pero cuando dudamos, traemos deshonra a Dios, porque no somos fieles. Deshonramos su fidelidad, deshonramos su amor, su bondad, su paciencia, su sabiduría, y que Él es soberano, que Él es justo, y que no hace justicia. Por eso, ¿viste cómo está el mundo? ¿Viste lo que pasa? ¿Viste qué horrible? Tranquilo. Dios tiene el control. Tranquilo. Y si tú eres un hijo de Dios, si yo soy un hijo de Dios, Dios nos va a proteger. Tranquilo. Ten fe. Confía en el Señor. Él es justo. Él cumple sus promesas. Acá la Biblia dice, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Todas. Entonces todo lo que predicamos, todo lo que enseñamos a nuestra familia, en el momento cuando vienen los problemas, ¿nos gustamos? Porque muchas veces es lindo leer la Biblia y memorizarla, ¿verdad? Estudiarla, pero cuando llega el momento de hablarla, de enseñarla, de vivirla, ¿lo hacemos? Cuando lo hacemos es porque yo confío que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por eso dice el texto, por medio de nosotros. Las promesas de Dios son sí en el amén, pero Pablo dice por medio de nosotros, por medio de los cristianos. ¿Por qué? Porque somos los representantes de Dios en la tierra, porque debemos demostrar cómo se vive por la fe en la palabra de Dios. Dios no va a venir, ya vino el Hijo de Dios a mostrar cómo se vive, cómo se vive en el mundo en obediencia al Padre. Ya vino Cristo y nos mostró toda la obediencia de Él. Todo su ministerio de Cristo, Él mostró cómo es vivir para la gloria del Padre. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos de la misma manera. Por eso Pablo dice, por medio de nosotros. Dios, no esperemos, bueno, pero Dios cumple su promesa, me siento y espero que Dios cumpla la promesa. No, hermano querido, tenés que levantarte, salir a la calle y vivir las promesas de Dios, y predicarla y enseñarla, y confiar. Esa es nuestra tarea, confiar. Fuimos seleccionados, como vimos en la Santa Cena, para confiar en Dios. Y cuando lo hacemos, somos esclavos útiles. Cuando lo hacemos, somos esclavos, somos siervos útiles. Pero cuando no lo hacemos, somos esclavos inútiles. ¿Se dan cuenta? Somos llamados a expandir el reino de Dios. ¿Y cómo lo vamos a expandir? Dudando, mirando lo que nos pasa, murmurando, llorando, como lo hizo Israel en el desierto, o lo vamos a hacer mirando a Cristo y siguiendo a la guía que Dios nos ha puesto, que es Jesucristo y su palabra. Nosotros los creyentes estamos comprometidos delante de Dios, no de la iglesia cristiana de Durazno, no delante de un pastor, de un maestro, sino que Cristo murió por mí y mi compromiso es con Él. ¿Cuál es mi compromiso con Él? Hacer lo que Él me ha mandado. Simplemente eso. Y no dudar de Él y de su poder. Él me compró con su sangre. Ya no vivo para mí. No vivo para agradar a los demás. Ya vivo para agradar a Dios. Porque soy comprado por la sangre de Cristo. ¿Y saben qué? ¿Cómo se ve eso? Se ve en mi conducta, en mi carácter. ¿Cómo vivo? ¿Cómo vivo? Él cuando estuvo en la tierra vivió 100%, como dije hoy, dependiendo del Padre, guiado por el Espíritu Santo, para dejarnos ejemplo, como Él dijo, ejemplo lo he dado, para que, así como yo hice, ustedes háganlo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué esfuerzo? ¿Tenemos que esforzarnos? Sí, hay que esforzarnos. Cristo no se esforzó, no murió, no lo crucificaron. Sí, murió crucificado. ¿Y nosotros nos crucifican por seguir a Cristo? No, simplemente hay que esforzarnos. ¿Nos van a abandonar, se van a reír, como vimos hoy en primera de Pedro capítulo 4? Sí, pero la vida cristiana es eso, es esfuerzo, ser valiente. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y así se esforzaron los primeros creyentes y siguieron en toda la Biblia hombres y mujeres que se esforzaron. ¿Por qué? Porque creían que las promesas de Dios son inquebrantables.
uno mira la serie de Moisés, estamos mirando nosotros, y ver cómo ellos tuvieron 700 años, 400 años de esclavos. 400 años de esclavos, esperando un libertador. ¿Saben lo que está 400 años esperando un libertador? No, no sabemos. 400 años esperando y estaban de esclavos, bajo garrote, bajo presión, comiendo pan y agua. No es que, señor, sopa otra vez, y ahí, señor, y asado, y guiso, no, quiero comer pescado, pan y agua, y así vivieron, y cada vez que el libertador se acercaba al pueblo de Israel para liberarnos, el faraón nos apretaba más. Vamos a darle menos comida y menos agua y más trabajo. Y claro, llegó un momento que los pobres israelitas no daban más y empezaron a clamar y a pedir: Señor, Señor, tú prometiste una oración conforme a la voluntad de Él, porque Él había prometido un libertador. Tú prometiste un libertador, no damos más, vamos a morir. Y estaban muriendo. ¿Y qué hace Dios? Dice Dios, cuando llama a Moisés: oí la oración de mi pueblo. Entonces Dios muchas veces nos permite que nosotros pasemos por diferentes pruebas y problemas para que nosotros nos humillemos y vayamos y oremos conforme a la voluntad de Dios, y Dios nos va a oír. Dios nos oye, porque estamos pidiendo algo que Él prometió. Señor, tú prometiste esto. Sí, obviamente que Dios enseguida no lo liberó. Tuvieron que esperar 400 años. Porque el tema es que no son nuestros tiempos, sino el tiempo de Él. ¿Se entiende? No es que yo voy a orar y Dios va a cumplir ya. No. Dios va a cumplir cuando Él quiera, porque Él es soberano. Entonces, vemos que Dios, en medio de los problemas, Dios también se glorifica. Se glorifica siempre, porque Él es Dios. Nuestra tarea es esforzarnos. 2 Corintios 1:21. 2 Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él que nos ungió, es Dios. ¿Quién te confirma en los caminos de Dios? ¿Quién te ungió? Dios. No fue Pablo, le dice Pablo a los Corintios, no fui yo que lo ungí. No fui yo que lo elegí. Es Dios que lo eligió. Es Dios que le dio de su espíritu. Así como lo lograron los primeros cristianos, los que confirmó Dios en los caminos de Él. Él los confirmó. ¿Se entiende? No es porque nosotros tenemos una mentalidad, somos más inteligentes o tenemos más fuerzas que otros. No. Es Dios. Es Dios el que está con nosotros. Él nos eligió y nos ungió con el Espíritu Santo. El que hizo todo eso, ¿quién fue? Dios. Nada es mérito nuestro, porque es por gracia. Cuando hay algo mérito nuestro, ya no es gracia. Donde haga el 99% de la gracia de Dios y un 1% mío, ya no es gracia de Dios. ¿Se entiende? Todo es mérito de Dios. Dios me elige, Dios me salva, Dios me confirma en sus caminos, Dios me da de su espíritu para que yo viva la vida cristiana. Dios me protege, Dios me da la sabiduría, Dios me lleva hasta el cielo. Dios es el que hace todo. ¿Para qué? Para que yo le dé la gloria a Dios. Porque si yo tengo una cota en algo, en la vida cristiana, yo me voy lo logré. Voy a llegar al cielo y, Señor, acá estoy, ¿verdad? Yo logré hacer esto, logré hacer lo otro. ¿Sabe qué? Y el Señor va a decir: no, hijo querido, lo lograste porque yo estoy contigo. No hay mérito tuyo, todo el mérito es para mí, así que vos tenés que darme la gloria a mí. Y todavía cuando lleguemos al cielo, Él nos va a recompensar por su gracia. Si será bueno Dios, ¿no? Él hace todo, nos da la fuerza, nos da la valentía, nos da la seguridad, y todavía si nosotros hacemos caso, nos recompensa. Si será bueno nuestro Dios, ¿no? Si tendremos que darle gloria a Dios. Vivimos la vida cristiana gracias a Él, gracias a Dios, y esto es otro fundamento. No es por nosotros, sino es gracias a Él, para que Cristo reciba toda la gloria. No es por nuestro esfuerzo personal, no es por la buena enseñanza que hay acá, la buena teología. No, es porque Dios está con nosotros. No es porque yo vivo en la iglesia y vivo orando, aunque lo tenemos que hacer. Pero no vamos al cielo por eso, sino que vamos por gracias a Dios. ¿Se entiende? Son los méritos de Dios, no los nuestros. Él que nos confirma en vosotros. Eso quiere decir que Él es el que nos da estabilidad. Confirmar significa darnos firmeza, nos da un cimiento. Dios es quien garantiza que nuestra fe no se desmorone,
a pesar de las dudas y las pruebas de nosotros. Es Dios que nos está fortaleciendo, hermano. Cuando nosotros dudamos, Dios nos está animando. No dudes, no dudes. Cree en lo que yo te dije, cree en la palabra. 1 Corintios 1.8. 1 Corintios 1.8. Él también los mantendrá firme hasta el fin. ¿Qué promesas? Me mantendrá firme hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es Él, no nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar. No es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, es por Él. Según Colosenses 2.7. Colosenses 2.7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Esta es nuestra tarea. Arraigados, aferrados, sobreedificados en Él, mirándolo a Él, mirando sus atributos, confiando en lo que Él es. Y eso genera fe en nosotros. Esto nos da seguridad, una seguridad poderosa para el creyente, ¿verdad? Y Pablo está explicando que no es por el esfuerzo de ellos que nos mantiene firmes, sino la acción directa de Dios en sus hijos. Cristo es la base, Cristo es la base, Cristo es el fundamento. Nuestra seguridad no depende de nuestras emociones. Nosotros somos cambiantes, Dios no es como nosotros. Y gracias a que Él está dentro de nosotros, es que Dios se mantiene igual. Nosotros cambiamos según las circunstancias, pero Dios no. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero tenés que estar en Cristo Jesús. ¿Se entiende? Tenés que estar. Que Cristo sea tu cimiento. Efesios 2.6. Efesios 2.6. Y si estás, no dudes. ¿Entraré al cielo yo? ¿Estás en Cristo? Sí. Acá dice la palabra. Ahora pues ninguna condenación hay los que están en Cristo Jesús. Los que están. Todos los días. Estás en Cristo Jesús. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días. Efesios 2.6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quién lo hizo? Dios. Él lo hizo. Dios resucitó a su Hijo. Dios nos va a resucitar a nosotros. Y asimismo Dios ya nos ve sentado con Él. En el momento que Dios nos salva, en el momento que Dios, antes de hacer el mundo, pensó en su escogido, ya Él lo veía sentado al lado de su Hijo. ¿Se dan cuenta? Sentado en los lugares celestiales. ¿Lo creemos? El que nos ungió. Dice el texto, el que nos ungió. Bueno, el que nos da propósito, nos da capacitación. En la Biblia, la unción simboliza ser apartado por Dios para una misión especial y recibir el poder del Espíritu Santo. Ya no eres una persona común, tienes el sello de Dios. Todo el Antiguo Testamento, cuando iban a ungir a alguien, venía el profeta y ungía al rey. Ese rey, esa persona común y corriente, Dios la elegía y lo ponía aparte para un fin que Dios quería que él hiciera. Fuera un profeta, fuera un rey, o una misión especial que Dios eligió a esa persona. Lo mismo nosotros, hermanos. Nosotros no nos echan aceite. Nosotros viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y tenemos una misión. ¿Qué misión? Ser santos porque yo soy santo. Primera de Juan 2.20. Primera de Juan 2.20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y como tenemos la unción del Espíritu Santo, vamos a la palabra de Dios y conocemos la palabra de Dios. Porque la estudiamos, porque la memorizamos, porque la vivimos, porque la enseñamos. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque tenemos la unción del Santo. Por eso lo podemos hacer. ¿Lo podemos hacer por nuestra propia fuerza? No, porque tenemos la unción del Santo. Hechos 1.8, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para sacar a Satanás a patadas para afuera? ¿Para reprender al diablo? ¿Para hacer mucho dinero? ¿Para que todo nos vaya bien? No, la Biblia no dice eso. Y me seréis testigo. El Espíritu Santo, el poder que Dios nos dio es para que ser testigo de Cristo. ¿Se entiende? Para ser testigo de Él y vivir como Él, para poder
ser cristianos, tenemos que tener el Espíritu Santo. Ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El cristiano es cristiano en Durazno, en el trabajo, en la China, en la luna, parado allá, es cristiano. En todo lugar es cristiano. Y allí está representando a Cristo. No solamente en la iglesia, sino en todas partes. ¿Por qué lo puede hacer? Porque tiene el poder de Dios para eso, para ser testigo del Espíritu Santo. Hechos 10:38. Hechos 10:38 explica que así como Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder, lo hace con nosotros para que podamos hacer su voluntad. Para que podamos hacer su voluntad. Hechos 10:38. ¿Y quién es el fuerte entonces? Dios. Dios es el fuerte. Dios es la fuente. Dios es la fuente. Pablo enfatiza que todo esto es obra de Dios, no del hombre. Esto elimina la presión de tener que salvarnos a nosotros mismos o hacer algo para alcanzar la salvación. No, no, no. La salvación viene de parte de Dios. Y Dios nos mantiene. Y Él es lo que nos mantiene. Ah, pero tengo que esforzarme a ser perfecto. Sí, tu esfuerzo es el estudiar la palabra, memorizarla y vivirla. Pero vas a fallar. Y cuando falles, ora a Dios. Y pídele a Dios que te ayude. Porque Él es el que te va a perfeccionar. Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros vamos a Dios? Porque estamos persuadidos de esto, o sea, estamos convencidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién comenzó la obra? Dios. ¿Quién nos va a perfeccionar entonces? Él, hasta el día de Jesucristo. No es que diga, bueno, no oro más, no leo más la Biblia, no me congrego más, total, me siento en el sillón y que Dios me va a perfeccionar. No, 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 no. Nuestra parte es esforzarnos, estudiar, esforzarnos, vivir, predicar, enseñar y mostrarle al mundo cómo es Jesús. No dentro de la iglesia, sino fuera. Porque acá dentro somos todos santitos, ¿verdad? Pero el tema es afuera de la iglesia. Afuera. Entonces, ¿saben qué? Cuando caemos, ahí nos damos cuenta del Señor. La obra no es mía. La obra no es mía, es tuya. Es tuya la obra. Ayúdame, Señor. Sigue perfeccionándome. Tú has prometido que me vas a perfeccionar. Y esto es otra oración, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Tú prometes que me vas a perfeccionar. Tú ves mis imperfecciones. Tú ves que yo fallo, Señor. Ten misericordia de mí, pero, Señor, me aferro a tus promesas que tú me vas a perfeccionar a mí. Tú me vas a perfeccionar. Y lo confío. Confío. Y lo creo. Dios es el que nos sostiene, nos confirma. Jesús es nuestro refugio. Y nos da el Espíritu Santo, nos unge, nos da su Espíritu para que nosotros nos aferremos a la palabra de Dios. Y no andemos dudando. Que no andemos sin fe. Dependamos de la fidelidad de Dios, que es nuestra propia fuerza. Y eso es lo que nos da fuerza para seguir. La fe en las promesas de Dios. Segunda de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios es el que nos salva y el que nos da de su Espíritu, pero también somos sellados por el Espíritu. En la Biblia el sello del Espíritu Santo representa la marca de propiedad de Dios sobre el creyente, la autenticidad de fe y garantía absoluta de nuestra salvación futura es el sello que Dios nos puso. No es por nosotros que hicimos algo, es porque somos sellados. ¿Dónde lo dice eso? Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, no solamente lo oí, yo oigo el evangelio, sí. ¿Lo crees? ¿Lo vives? Porque si lo crees, lo vives. Bueno, si lo crees, lo vives, es porque fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? La que dijo el Señor Jesucristo en Hechos 1:8. Y recibiréis poder para que me sean testigos. Que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La única manera de vivir para la alabanza de su gloria es teniendo el Espíritu Santo. Teniendo el sello, la marca de propiedad. Es unas arras, eso es lo que significa arras. Es un anticipo o una garantía. La garantía que yo voy a entrar al cielo es porque el Espíritu Santo está en mí. ¿Se entiende? Cuando Cristo venga y saca a su iglesia del mundo, va a mirar a los sellados
A ver los sellados. Ah, ya está. Taca, taca. Y ahí va a sacar a la iglesia. No va a sacar denominaciones, o grupos, o religiones. Va a venir a buscar a los sellados. Este es sellado, aquel no. Pero este está en la iglesia. No, pero no está sellado. Aquel está sellado. Aquel es mío. Aquel es mío. Y así va a ser el rapto de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Viene a buscar a los sellados. Y vamos a entrar al cielo porque tenemos el sello, el Espíritu Santo. Si no, no podemos entrar en el cielo. Por eso es nuestras arras, nuestra garantía. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. No lo contriste. ¿Cómo no lo contristó? Bueno, teniendo fe en la Escritura y viviendo para la gloria de Dios. Es una persona que vive dentro de mí. Si yo no le doy de comer, le llevo la contra, ¿cómo va a vivir esa persona? Triste, amargada. Bueno, dice Dios, no lo hagan. Vivan, trayéndome gloria a mí, y el Espíritu Santo va a estar alegre. No lo hagan. Entonces el sello que Dios nos da no es temporal, sino es permanente. Nos asegura llegar hasta el final. Nos asegura llegar hasta el final. ¿Por qué vas a entrar al cielo tú? Porque Cristo murió por mí. Bien. Bien, ¿cómo sabes cuando llegue al cielo que vas a entrar allí? Porque me dio de su Espíritu. No porque yo sea perfecto o sea el mejor cristiano. No. Soy el peor cristiano. Pero Dios tuvo misericordia de mí, no sé, porque me salvó. Por su gracia y su misericordia me salvó y me dio su Espíritu. Y voy a entrar al cielo porque tengo su Espíritu. No por mí. 2 Corintios 1:22, el cual también, 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, en nuestra mente. Tenemos la mente de Cristo. Y esto es una confirmación divina. Al igual de que la antigüedad, el sello marcaba un documento oficial, no sé si a ustedes les ha pasado, que han hecho un trámite, y cuando vamos con los papeles que nos piden, vamos al banco, vamos a la oficina, y dice, acá está el papel, sí, acá está el papel, aquí está. Y de repente el oficinista mira y dice, pero acá falta el sello. Pero lo firmó fulano, lo firmó el director, pero falta el sello, no vale. Bueno, nosotros valemos porque tenemos el sello de Dios. ¿Se entiende? Por eso podemos entrar al cielo. Por eso podemos vivir para la gloria de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces tenemos las arras. Y es un anticipo, una garantía. Es el pago inicial. Dios nos ha dado su Espíritu para adelantarnos, para dar una promesa segura de nuestra herencia celestial. Y ese sello es que nos está diciendo Dios que tenemos el lugar asegurado en el cielo. ¿Se entiende? No por los méritos que hagamos acá, no porque somos mejores que otra iglesia, no. Es por los méritos de Cristo. Él murió por mí. Él dio todo por mí. Y me dio de su Espíritu. Para poder yo entrar al cielo, tengo las arras. 2 Corintios 5:5 dice más, el que nos hizo para esto mismo es Dios. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado las arras del Espíritu. Continuamente Dios nos vuelve a reiterar, tiene las arras del Espíritu. Tiene las arras del Espíritu. Así que hermanos, no dudemos. Tenemos las arras del Espíritu. Tenemos la vida en el cielo ya ganada. No por nosotros, sino que Cristo la ganó por nosotros. 2 Corintios 1:23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corintios. ¿Saben por qué Pablo no pasó a Corintios? Por ser indulgente. Ahí le está explicando por qué no pasó. ¿Saben qué? Yo no es que sea un charlatán, o diga una cosa y no cumpla. No fui por ustedes, a ustedes, para ser indulgente. Por eso Pablo no fue a ellos. Ser indulgente significa tener una disposición a perdonar, tolerar, a ser comprensivo en las faltas o errores o debilidades a los demás o de uno mismo. En lugar de aplicar un juicio severo o un castigo estricto con los demás, Pablo fue indulgente. Voy a esperar. Voy a esperar a ver la carta severa que mandé, a ver qué efecto hace. Según el efecto que haga, voy a ir a ustedes. Pero voy a esperar. Él podía ir a Corintios y decirle,
Ojo, yo soy el apóstol Pablo. ¿Ustedes van a hacer lo que yo les estoy mandando? No, Pablo, como fue y le insultaron y se rieron, y volvió triste. Él podía haber dicho, bueno, ¿sabe qué? Aplico lo que dice la palabra de Dios. Ustedes son anatemas. Está. Ustedes no son más iglesia de Jesucristo. Le hago la cruz. No me intereso más por ustedes. Pero para Pablo tenía todo el derecho porque era un apóstol del Señor Jesucristo. Podía poner su autoridad apostólica, pero él no lo hizo. ¿Sabe lo que él hizo? Voy a esperar que Dios obre. Voy a esperar. Voy a esperar para que Dios obre en sus corazones. Y por eso dice versículo 23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Dios es testigo que yo hice esto por esto, esperando que ustedes cambiaran su manera de ser. ¿Se dan cuenta cómo actuaba Pablo? De esa manera tenemos que actuar nosotros. Muchas veces somos tan legalistas, ¡pum!, tan tajantes, ¡chac! Ah, si no sé esto, no soy cristiano, ¡pum! Si vos no sé, ¡pum! Y ahí vamos, ¿verdad? Como legalistas. Y no somos indulgentes. Tenemos que esperar muchas veces. Esperar, ¿verdad? Los planes de Dios. Obviamente que no toleramos el pecado, pero tenemos que muchas veces, por amor, tolerarnos. 2 Corintios 1:24. No que nos enseñaremos de vuestra fe. Acá está. Pablo puede haber dicho, me puedo hacer. Fui yo que lo traje el Evangelio, fui yo que le traje el Evangelio, así que bueno, ustedes van a hacer lo que yo les diga. Pablo dice, no, yo no soy el Señor de su fe, sino que colaboramos por vuestro gozo. Ellos eran colaboradores para que ellos tuvieran gozo. ¿Ellos tenían gozo estando mal con Pablo? No tenían gozo. ¿Por qué? Porque el pecado te saca el gozo. ¿Qué le pasó a David cuando pecó? ¿Qué oró David a Dios? Padre, devuélveme el gozo de mi salvación. Cuando hay pecado, no hay gozo. Y Pablo quería que ellos tuvieran gozo. Por eso Pablo fue indulgente, para que ellos tuvieran gozo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como creyentes? Primera de Pedro 5, 1 al 4. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Esto ya lo hemos visto. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Acá Pedro está mostrando su humildad. Yo anciano también con ellos. Acá que nos muestra que dentro de una iglesia está el pastor y la oveja. No. Pedro dice, yo soy un anciano, como ustedes. El apóstol Pedro dice, yo soy un anciano como ustedes. ¿Qué está queriendo decir? Que Pedro era una oveja vieja, más vieja que los otros, pero era una oveja. ¿Se entiende? Los ancianos que somos más viejos en la palabra. Somos ovejas más viejas en la palabra, con más experiencia en la palabra, para ser ejemplo para las ovejas nuevas. Pero somos todos ovejas. Pero las ovejas mayores en la palabra, ¿verdad? Dice, testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro dice, yo soy testigo, lo vi a Cristo, todo lo que padeció, que yo soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Qué tienen que hacer las ovejas mayores? Cuidar de la grey de Dios, cuidar de las más jóvenes. ¿Cómo lo tenemos que hacer? No por fuerza. ¿Qué estaba haciendo Pablo? No aplicó la fuerza. ¿Se entiende? Pablo no aplicó la fuerza ni su autoridad, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces vemos que ha pasado, muchos pastores dicen, vos me tenés que obedecer porque yo soy el pastor. Y la Biblia dice que someted a vuestros pastores. ¿Así? ¿Está bien eso? ¿Está bien aplicarlo así? El pastor lo dijo, lo tengo que hacer. No, está mal. ¿Por qué está mal? Porque el pastor primeramente es una oveja que está sometido al pastor, al Señor Jesucristo, que es el pastor, ¿verdad? Es un ejemplo, y el pastor o el anciano me está enseñando lo que dice la Escritura. Por eso yo me tengo que someter a mi hermano, que me está enseñando las Escrituras. Pero me tengo que someter a lo que me está enseñando, no a los caprichos de un hombre. ¿Se entiende? No a los caprichos de un hombre. Por eso Pedro dice, no lo hagan con autoridad, como señorío, sobre lo que están a vuestro cuidado. No es nuestra. La iglesia no es nuestra. La iglesia es de Cristo. Yo la tengo que cuidar. Yo no soy el jefe. El jefe es Cristo y su palabra. Y tristemente hoy en día, en muchas iglesias evangélicas, los pastores
se creen que tienen una autoridad suprema. Pero la Biblia nunca da esa autoridad. La autoridad es la Escritura, la palabra de Dios. Y lo que hacemos cada uno de nosotros, hermanos, es cuando exhortamos a los hermanos para que tengan gozo. Es conocido cuando un cristiano está en pecado. ¿Por qué? Porque no tiene gozo. Salen a relucir los frutos de la carne. Enojo, ira, gritería, maledicencia, ¿verdad? Los frutos de la carne. En Gálatas capítulo 5. Sale. Pero cuando una persona está dominada por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, ¿qué va a salir? Los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Todas estas cosas van a salir del cristiano. ¿Por qué? Porque está bien con Dios. Y cuando está mal con Dios, se va a notar también. Y por eso necesitamos de un anciano o una anciana que venga y nos hable, porque necesito volver a tener ese gozo que tanto falta me hace. El pecado enferma. La amargura no enferma. El estrés no enferma. Sí, ¿por qué? Porque no hay gozo. Porque no hay confianza en la palabra de Dios. Y tenemos que volver a aplicar, a exhortar a los hermanos que vuelvan a confiar en Dios. ¿Para qué? Para que el gozo sea cumplido en ustedes. Dios es glorificado y Dios siente gozo cuando le glorificamos. Y eso trae gozo para nosotros también. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en mí. Si estoy agradando al Padre y el Padre tiene gozo, yo voy a tener gozo porque el Espíritu Santo mora en mí. Así que, hermanos, vemos que tengo cantidad de material, voy salteando porque se me fue la hora. Pero bien, la clave para tener ese gozo es obediencia. Juan capítulo 15, versículo 10. Ser obedientes a la palabra de Dios. Y ser obedientes es confiar en la fidelidad de Dios. Oración constante. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Oración constante. Filipenses 4:4. Estudiar la Biblia. Salmo 119, versículo 111. ¿Saben cuando uno se da cuenta que no estudió correctamente la Biblia? Porque volvimos a lo que dije hoy. Leemos la Biblia y viene mi hijo, viene mi esposa y me dice, ¿qué estaba leyendo? Estaba leyendo el libro de Ezequiel. Bien, ¿y qué dice el libro de Ezequiel? Dice algo ahí que creo que dice... creo que hay algo, creo que hay un versículo, habla de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es eso? Una evidencia que no estoy estudiando la palabra. Puedo estar sacando apuntes, estudiando, pum, 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 ¿ah? Pero cuando yo no vivo la palabra de Dios, estoy diciendo, está muy lindo todo esto, pero no te metas con mi vida. Yo voy a hacer lo correcto. Dios, vos te equivocás. Tu Biblia, tu palabra, no es de fiar. Mi manera de pensar es de fiar. Pero tú, Señor, está muy bueno. Algunas cosas me sirven para vivir. Me gusta, ¿sí? Pero no todo. Porque yo me tengo que negar a mí mismo. Y Cristo dijo, mis discípulos se van a conocer, ¿saben por qué? Porque se niegan a sí mismos. Cargan la cruz cada día y me siguen. Esos son los seguidores de Cristo. Pero nuestra carne no quiere negarse a sí misma. Y otra evidencia, ¿verdad?, es servir a otros. Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos 20, 35. Hermanos, vemos que tanta enseñanza hemos sacado de estos pasajes, tanta enseñanza para nosotros examinarnos y mirar cómo nos estamos conduciendo delante de Dios, delante de su palabra, si estamos creyendo que Él es fiel. Si lo estamos creyendo, lo estamos viviendo. Y si no lo estamos haciendo, tenemos que esforzarnos más. Nos falta. Sí, nos falta, sí, a todos nos falta. Pero esfuérzate, sé valiente. Yo estoy contigo, dice el Señor. Él está con nosotros. Él no nos abandonó, Él está con nosotros. Y Él es el que nos empuja, el que nos lleva, el que nos hace recordar todas las cosas que nosotros hemos estudiado. Él es el confiable, no nosotros. Por eso, hermanos, confiemos. Confiemos. Es lo que pide. En el mundo van a hallar aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. La manera de nosotros vencer en este mundo es confiando en Dios. No por fuerza ni por nuestro ánimo, no. Confiando en Dios. Confía en mi palabra. Y es la manera de poder vivir una vida llena de gozo, llena de gozo para Dios y gozo para nosotros, y traerle gloria a Dios y traernos tranquilidad a nuestra conciencia. Vamos a orar. Padre,
Te alabamos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra no varía, sino que es inquebrantable, como tú lo eres, Padre. Te adoramos, Señor, porque, Señor, tú eres Dios. Tú no eres como nosotros. Ayúdanos, Padre amado, como oraba, como le pedía a ese hombre al Señor, aumenta mi fe. Aumenta, Señor, la fe de cada uno de nosotros, para que podamos ser hombres y mujeres que te adoremos, que confiemos y que podamos alumbrar afuera y que podamos servir a los demás. Señor, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos cada día y cargar la cruz y seguirte para la gloria de tu nombre, Padre. Toda la gloria sea para ti. Gracias por la Biblia. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y estar con nosotros y orar por nosotros. Gracias por su apoyo, por siempre estar apoyándonos. Así que bueno, por favor sigan apoyando con oración. Así que gracias, muchas bendiciones, que pasen bien.